Primer movimiento. El mundo desde la universidad. ¿Para pagar o no? O ya no saben nada. Y todos... No, ahorita... Creo que es una aclaración en la declaración anual. Ándale. No, es que justo llegó un mensajito a redes sociales. No crean que uno se lo está inventando, ni uno sacó el chiste de la manga. Estamos en @PMovimiento /, Primer Movimiento UNAM. Y nos quedamos, bienvenidos a todos los amigos de TV UNAM que nos observan en el canal 120 y en el 20.1. Nos quedamos discutiendo un poco en esta primera hora si los niños debían trabajar o no, qué había pasado con la historia del trabajo infantil en nuestro país, qué tanto era trabajo y qué tanto era explotación. Como linda con la trata, por ejemplo, ¿no? Hablábamos con Alfredo Ávila, que está aquí sentado con nosotros. Alfredo, qué gusto saludarte de nuevo. Buenos días. Es el hombre barbado rubio y barbado que no es Quetzalcóatl, pero sí regresó. Qué bueno que regresaste, nos da mucho gusto. Sí. Y justamente hablábamos de trabajo infantil y de las distintas pues variantes que tiene hoy el trabajo infantil, y cómo hay una hipocresía enorme, cómo hemos decidido como sociedad que los niños no deben ser explotados, que los niños deben tener derechos, sobre todo a partir de la promulgación de los derechos de los niños por parte de la UNICEF y de la ONU. Bueno, pues los niños tienen derecho a la infancia, tienen derecho al juego, tienen derecho a ser cuidados, a la salud, etcétera. Y sin embargo esto no siempre se respeta, ¿no? Y los empresarios pueden decir que no están de acuerdo con el trabajo infantil y sin embargo ahí están. Sí, es lo que se puede ver a través de la historia y además el trabajo infantil, por supuesto, siempre les tiene beneficios. El empresario, pero reitero, el empresario puede ser desde una gran transnacional, sí. Hablábamos hace rato de Coca-Cola, pero también puede ser el taller. Y siempre les trae beneficios y siempre con este doble juego, porque me beneficio del trabajo infantil, les pago menos que al adulto, pero también estoy ayudando a familias. Es ridículo, ¿no? Estoy ayudando a familias, porque si no, imagínate esta familia pobre que no tiene ingresos, tal, y pues bueno, el niño aporta un poco y claro, el gran benefactor es el empresario, ¿no? El dueño del taller o el dueño o las grandes empresas. Y por otro lado, además, el requerimiento de tener a personas trabajando con ciertas características físicas. Un ejemplo. También en la década de los 20, del siglo XX, en los talleres textiles, sí. ¿Cuántas de las mujeres, porque allí fundamentalmente son mujeres, son menores de edad? Entonces lo que se ha encontrado es que hay una mayor incidencia de un mayor porcentaje de niñas trabajando en los talleres. Permíteme detenerte un segundo ahí, Alfredo Ávila. Cuando hablamos justo de trabajo infantil, las primeras postales que se estaban describiendo en la hora anterior era el niño que gritaba con el periódico, sí. El niño de la lotería, niños y niñas, etcétera. Pero justamente en nuestro país actualmente tenemos un problema muy importante de trata de niñas. Sí. Lo que pasa es que ¿hasta dónde podemos definir la infancia? ¿No? Creo que es una de esas preguntas, porque hay quien dice 17 años ya no son niñas, ya son adolescentes, pero no, ser menor de 18 años todavía nos mete dentro de este tema de violencia infantil, de explotación infantil. Sí, a ver, el problema con estas categorías es que finalmente tenemos que irnos a lo que dice la ley. Y si eres menor de 18 años, estás sujeto a una serie de derechos y de protección. O sea, así de simple. Y a alguien le podrá parecer arbitrario que sean 18 años y por allí tenemos algunas personas que dicen, oye, no, es que desde los 16 hay que juzgarlos como adultos, sí. O otras personas pensamos que en realidad a los 18 años todavía no tenemos capacidad cerebral para tomar decisiones racionales. Algunos no llegamos a esa edad hasta después de no sé cuántas décadas. Pero bueno, es la ley. Así está. Y creo que es el punto de partida. Entonces, menor de 18 años entra en una categoría, y también en la parte laboral es una categoría diferente a la de los adultos. Ahora, ¿qué sucede con las distintas formas de explotación? Y es que durante mucho tiempo en el siglo XX se aceptaba que ciertos menores de edad trabajaran bajo ciertas condiciones y otros de ninguna manera. Pero al final de cuentas esto no podía ser sancionado.
y lo que tenemos es que niños menores de 10 años que bajo ningún concepto deberían trabajar, ni siquiera en los momentos en los que se aceptaba el trabajo infantil, pues también trabajaban. Y lo mismo sucedía con las niñas. Entonces, allí nos empezamos a topar con una serie de problemas de definiciones de distintas cosas. Por ejemplo, temas como el juego. Juan Inés decía hace un momento, el juego es un derecho para los niños. No siempre fue un derecho. Claro. No siempre fue un derecho. Se consideraba, los niños jugaban y se divertían, sí, porque son niños, punto. Y no podías evitarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no es que se considerara un derecho. A nadie se le había ocurrido, porque a nadie se le había ocurrido que eso era sano, además, para el desarrollo intelectual y emocional de las personas. Así es. Estas formas van cambiando. Perdón que traiga este ejemplo tan de cliché, pero ¿se acuerdan de los niños héroes? ¿Sí? Son niños. Y tenían ya como 14, 15 años. Es decir, tampoco es el niño de 8 años, tampoco es el niño de 7 años. Y esto lo que nos muestra es cómo se trata de una categoría tremendamente elástica a lo largo de la historia de México o del mundo, ¿no? ¿Cuándo dejas de ser un niño? ¿Cuándo te incorporas ya a la fuerza de trabajo? Y muchos que se incorporan a la fuerza de trabajo y todavía se supone que están en un proceso de aprendizaje. Entonces, esto va planteando muchos problemas, por no hablar también de aspectos más estrictamente morales. Quiero que mi hijo trabaje, quiero que mi hijo aprenda a trabajar, y entonces lo mando a trabajar desde muy chico, y aspectos materiales. Aspectos estrictamente de supervivencia económica. A lo mejor no quiero que mi hijo trabaje, pero necesitamos comer. Y por más que toda la familia trabaje, pues no es suficiente. Y bueno, y todo lo que se puede sacar de allí. Otra de estas frases que escuchamos mucho, yo creo que hasta la fecha la podemos escuchar en distintos espacios, era: si no vas a estudiar, si no vas a acabar la escuela, te tienes que meter a trabajar. Esa era como aquí la o ley. se estudia o se trabaja. O se estudia o se trabaja. De cualquier manera, en nuestro país se sigue discutiendo hasta este 2018 cuántos espacios tiene, y digo, aprovechando que estamos en la UNAM, pues también lo podemos platicar, cuántos espacios se tiene para estudiar, cuántos espacios tienen los jóvenes gratuitos para estudiar y no trabajar, si ese es el caso, si les está tocando una situación similar en su casa de o estudias o trabajas. La UNAM de pronto dice, bueno, tenemos un examen, hay otras universidades que dicen, a lo mejor el examen no es así, pero costamos esta cantidad de dinero, hay otras que ni examen ni dinero. ¿Cómo ves las opciones que se tienen actualmente para los jóvenes, Alfredo? Bueno, no me voy a meter mucho en ese tema. No, pero a ver, me pongo a pensar también en otro problema. ¿Para qué se busca educar a los niños? Y también eso ha cambiado históricamente. Claro. Lo reitero, en la época de la educación socialista, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, el objetivo era que los niños aprendieran a trabajar. Entonces, van a la escuela para aprender a trabajar. Exacto. Ese es el objetivo. Y es una época en la que se fundan escuelas correccionales, por ejemplo, y otro tipo de instituciones que son instituciones educativas, en las que los niños producían. Entonces, hay algunas escuelas en el Distrito Federal, me estoy refiriendo ahora en concreto al DF, que es de donde tenemos más información, que son escuelas, pero que al final del año podían obtener pingües beneficios por la venta de los productos que los niños hacían. Entonces, siempre es esta doble relación, ¿no? Es educación, sí, pero educación para el trabajo. Porque además de lo que se trata, y esto tiene que ver con el proyecto industrial de Lázaro Cárdenas, del que hablamos hace un par de meses, de lo que se trata es de formar trabajadores. Hoy muchos pedagogos te dirían, no, espérate, no, de lo que se trata es de desarrollar al máximo las capacidades de cada persona. Sí, pero desde una perspectiva del Estado mexicano, durante buena parte del siglo XX, de lo que se trata es de formar trabajadores. ¿Vamos a tener una segunda parte de este tema? ¿Tercera, cuarta parte? Podemos continuar con este tema y con las variantes que tienen, por supuesto. Excelente, Alfredo Ávila, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por este comentario. Gracias a ustedes. ¿Cómo ven los que están del otro lado? Hay muchos comentarios en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM. Llámenos, tenemos teléfono y es el 55 36 43 39. Cerramos este momento de historia de México con un poco de música, Miguel Ángel. Sí, Nota nacional.
En el Estado de México pasaron cosas muy interesantes ayer. Con 39 votos a favor y 19 en contra, el Congreso del Estado de México aprobó ayer la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y sus municipios. En medio de protestas de cientos de burócratas y la inasistencia de diputados de oposición, la mayoría priista y sus aliados del Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social avalaron la iniciativa enviada por el gobernador Alfredo del Mazo, con la cual las cuotas y aportaciones serán administradas por Afores. Asimismo, con 41 votos a favor y 16 en contra, el Congreso mexiquense aprobó el decreto que autoriza a Alfredo del Mazo a reestructurar la deuda de la entidad por un monto de más de 43,000 millones de pesos. A partir de la discusión en cámaras hablaremos sobre esta ley, qué dice, quién la apoyó y cuáles son sus implicaciones en el corto y mediano plazo. Para ello nos acompaña Andrés Solís, periodista, autor del Manual de Autoprotección para Periodistas y reportero de especialidades en Capital Media y Efecto TV. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues con el saludo de siempre, el placer de saludarles a toda la audiencia de Primer Movimiento, Radio UNAM, como siempre, es un placer. Y pues sí, como ya ustedes lo estaban adelantando, Luisa, Juan Inés, Miguel Ángel, pues ayer la jornada en el Congreso del Estado de México fue bastante accidentada, porque desde muy temprano, pues un gran número de personas, servidoras públicas, fundamentalmente la Universidad Autónoma del Estado de México, pues bloquearon los accesos a la sede del Congreso del Estado, en pleno centro de la ciudad de Toluca, en la Plaza de los Mártires. Pues la intención era impedir que sesionara el Pleno del Congreso del Estado, porque estaba este paquete de reformas tan controversial y que fundamentalmente lo que les ocupaba era justamente este dictamen de ley a la Ley de Seguridad Social del Estado de México, que pues modifica el sistema. En lo fundamental lo que modifica es el sistema de pensiones para quienes laboran en el servicio público, y que estamos hablando de más de 375,000 personas que laboran actualmente en alguna dependencia del gobierno del Estado, del Poder Judicial del Estado de México, pero también en cada uno de los 125 municipios que conforman la entidad, porque recordemos pues que esta ley es para el Estado y sus municipios. Y hablamos también de casi 60,000 personas que ya reciben una pensión, que ya son personas jubiladas, sí. Y a estas personas no les va a afectar la ley, ¿no? Recordemos que hay un principio jurídico de no retroactividad de la ley, y bueno, pues estas personas seguirán gozando de su pensión tal y como está, o como estaba en la ley hasta el día de ayer. El tema aquí es que al reformarse esta ley, se deja de lado, desaparece este sistema solidario de pensiones en donde las aportaciones de todos y todas por igual entraban a un gran paquete, una gran bolsa de dinero, y de ahí se sacaba el recurso para ir pagando las pensiones y también la atención médica que requerían las personas pensionadas y jubiladas. Ahora ya no, ahora el nuevo sistema en lo fundamental crea las cuentas individualizadas, que como sabemos no es nada nuevo. Esto es muy similar a la reforma a la ley del ISSSTE del año 2007 a nivel federal, que también transformó el sistema de pensiones en México, y que creó lo que ahora conocemos como las administradoras del Fondo para el Retiro, las AFORE, que en principio eran fondos públicos, y después se abrió la posibilidad para que empresas privadas crearan sus propias AFORE, y ahora pues tenemos tanto aseguradoras como instituciones bancarias y financieras que operan estas administradoras del Fondo para el Retiro. Sin embargo, no deja de ser un tema controversial, porque la manera en que se da, no es que sea una mala reforma, ya los analistas financieros tendrán que verlo. El asunto es que en 2012, durante la administración de Rubiel Ávila, se había reformado esta misma ley de pensiones y se ampliaba de 60 a 63 años la edad para la jubilación. ¿Esto qué generó? Pues que evidentemente se necesitaban más recursos para pagar estas pensiones a una mayor cantidad de personas, y el argumento que ahora esgrime la administración de Alfredo del Mazo en el gobierno del Estado de México es que pues esto afectó la viabilidad financiera, la estabilidad financiera del Instituto de Seguridad y Servicios para los Trabajadores de Estados y Municipios, el ICEMIN, que pues no le alcanza, dice, el dinero para estar brindando la atención, y que por eso necesitaba transformar la ley a un modelo más sustentable desde lo financiero, con ahora que serán las aportaciones individuales de cada persona, con la salvedad, quiero decirles que hay una
un apartado en esta nueva ley del ISSSTE, que es un documento larguísimo de 114 páginas que hay que leer con mucho cuidado, que dice que el recurso de las aportaciones individuales no puede utilizarse para otras cosas. A nivel federal, ustedes recordarán, colegas, que pues las AFORES se pueden invertir en fondos, en fondos de inversión, arriesgarse en la bolsa de valores, en proyectos como ahora el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, ahora lo que pretende el gobierno del Estado de México es que ese recurso no se pueda utilizar para eso, aunque, pues dirán los analistas financieros, que no es necesariamente un asunto interesante, porque tampoco permite que ese dinero esté moviéndose y generando intereses, y permanecería estático, y entonces no hay manera de que pueda incrementarse en beneficio tanto de las personas trabajadoras en el servicio público como de la propia administración pública. O sea, sería, Andrés, sería equivalente a meter el dinero en una caja de zapatos. Sería el equivalente a dejarlo exactamente como bien dices, y además ponerlo bajo el colchón, ¿no? Okay. Entonces, como sabemos, pues los ahorros pues necesitan como que un pequeño movimiento para ir generando rendimientos, pues lo que nosotros llamamos de repente intereses, y dejamos nuestro dinero en una cuenta bancaria, pues genera un interés mínimo, pero genera un interés al final del día, ¿no? Y esto pues ayudaría a la persona para que al momento que llegue su jubilación, pues digamos, como lo decimos vulgarmente, la ronchita sea un poquito más gorda, ¿no? El tema yo quiero insistir en la forma en que se dio, ¿no? Porque esto se presenta en comisiones, en una reunión privada con funcionarios del gobierno de Alfredo del Mazo, donde solamente estaban diputados del PRI, del Verde, de Nueva Alianza y del PES. No estaban ningún diputado de otro partido, del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano, mucho menos de Morena, y entonces se aprueban al vaso en comisiones. Ayer se presenta, sin estar debidamente conformado, en el diario de debates la discusión, y se aprueba de la misma manera, ¿no? Entonces, estas cosas, pues aun y cuando puedan ser bien intencionadas, cuando se hacen en lo oscurito, pues generan estas controversias que de verdad pues a nadie le conviene, ¿no? Andrés, y creo que aquí el gobierno del Estado tendría un problema de comunicación. Sí, por supuesto. Oye, una pregunta, a ver, afuera del Congreso estaba todo el mundo protestando, y adentro ¿dónde estaban justamente todas estas personas, todos estos diputados de oposición que tendrían que haberse presentado? Es que es una pregunta que el día de ayer estaba por todos los... ¿Y dónde quedaron? ¿A dónde se fueron? Alrededor de las 11 de la mañana, grupo de trabajadoras, fundamentalmente de la UAM, pero había de otros organismos públicos, tomaron el Congreso. Estaba totalmente rodeado, no había manera ni de entrar ni de salir. Se tuvieron que negociar, llegaron evidentemente la fracción mayoritaria, que es la del PRI, sus representantes, a dialogar con los trabajadores y las trabajadoras del Estado, pues para que permitieran la sesión. Aquí trascendió que habían prometido que estaría abierta la discusión, que no iba a haber al vaso y demás, pero lo sorprendente es que al final del día no se presentaron algunos diputados del PAN, no se presentaron algunos diputados del PRD, y los pocos de oposición que estaban presentes ahí no entraron al final al salón de plenos, ¿no? Y llegaron tarde, y fueron esos pequeños, 19, solamente 19 votos en contra. No hubo una sola abstención, porque simplemente los que tenían que haberse abstenido, pues no estaban presentes, no pasaron lista, ¿no? Había quórum suficiente porque el PRI con sus aliados pues tiene la presencia garantizada, ¿no? Pero aún y cuando se hubieran presentado el resto de diputados de oposición, pues no les hubieran alcanzado los votos en contra para echar para atrás estas reformas, que también digo, la reestructuración de la deuda del gobierno del Estado es un tema importante, porque estamos hablando nada más y nada menos de que el gobierno de Alfredo del Mazo puede renegociar 40,000 millones de pesos, ¿no? No es poca cosa. Es casi el equivalente al presupuesto anual del programa Prospera a nivel federal, ¿no? Que es el que atiende el tema de la pobreza. Así, de ese tamaño es la deuda del gobierno del Estado de México, que es la tercera más grande del país después de la federal y la Ciudad de México, ¿no? Tremendo. ¿Y qué parece que vaya a suceder, digamos? ¿Cuáles serán las repercusiones de esta medida, Andrés? Mira, en lo inmediato no va a pasar gran cosa,
porque pues se publicará esta reforma en la Gaceta Oficial del Estado de México, tendrá su tiempo para entrar en vigencia, pero tendrá que ser un tema en que en lo individual cada persona tendrá que ir checando sus cuentas de Afore, como en su momento sucedió hace 10 años con los funcionarios federales, ¿no? Habrá un proceso de adaptación, habrá que ver la manera en cómo las reglas de operación de esta reforma a la ley se va generando con las instituciones responsables de las Afores, tanto la banca privada como instituciones financieras públicas como Bansefi, como el propio ICEMIM, que irán abriendo estas cuentas. Hay un asunto ayer interesante porque el director Rodrigo Espeleta Aladro, que es el secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, Sí. Decía que no había ninguna violación a los derechos humanos y sobre todo a los derechos laborales. Esto creo que sí es un tema importante porque puede ser que no haya una vulneración de los derechos, pero habrá que esperar en la manera en cómo cada persona pueda decidir en lo individual cómo quiere que se maneje el dinero de sus futuras pensiones. Pues sí. También ayer pudimos platicar de una manera muy informal con pudimos platicar de manera muy informal con Maurilio Hernández. ¿Quién es Maurilio Hernández? Bueno, Maurilio Hernández es diputado electo de Morena y es el que pinta para ser el próximo coordinador parlamentario de la bancada de Morena en el próximo congreso que entrará en septiembre y que van a ser mayoría. Y bueno, lo que decía Maurilio es que pues que no se preocupara la gente, que cuando ellos lleguen van a echar para atrás la reforma porque van a ser mayoría y van a poder hacerlo, ¿no? Entonces, como esta, pues son las últimas reformas que Alfredo del Mazo puede empujar cuando todavía tiene mayoría en el Congreso y porque además los 5 años que le quedan para gobernar a Alfredo del Mazo, pues por lo menos los siguientes 3 van a ser sin mayoría de su partido, ni en el Congreso, y por supuesto las reformas importantes a la Constitución y las leyes mexiquenses, pues necesitan el aval de los ayuntamientos, y por lo menos la mitad también van a ser de Morena, y entonces este cambio del mapa electoral en el Estado de México, sin duda alguna, va a cambiar también muchas de estas leyes que, como las de ayer, quedaron aprobadas en el Congreso del Estado, ¿no? Lo que vamos a ver es que finalmente la promesa después del 1 de julio de no avasallar a partir de los congresos locales la labor de los gobernadores, estamos viendo que no va a ser así, que realmente alguien que promete de un congreso recién electo echar para atrás lo del congreso anterior, y el congreso anterior da albazos para adelantarse al congreso que viene, pues es la manifestación de una desconfianza y de darles la espalda a la ciudadanía, los intereses de una ciudadanía que es heterodoxa, heterogénea, ¿no? Exacto, y mira, y yo creo que la gran enseñanza de las elecciones recientes es justamente eso, ¿no? Que vivimos una sociedad que ya está entrando en un proceso en donde no debieran importar los colores de quien está en el poder, sino el beneficio colectivo, ¿no? Sí sería preocupante para quienes vivimos en el Estado de México, pues que de repente pasara eso, ¿no? De que se incumpliera ese principio antidemocrático, ¿no? Porque sería a todas luces una imposición autoritaria solo porque ahora tienen mayoría los del otro color, ¿no? Pero también, pues, va a ser algo similar como lo que pasó en Veracruz con la designación del fiscal anticorrupción, ¿no? Que también Morena ya también amenazó que lo van a echar para atrás, ¿no? O sea, creo que sí, esto que está pasando tanto en Veracruz como en el Estado de México, que puede pasar en otras entidades donde habrá mayoría de congresos de un solo partido, pues no tengamos que padecer esto. Y nada más, como un detalle importante en el Estado de México, es muy importante destacar que el Partido Encuentro Social votó a favor de la reforma de Alfredo del Mazo, ¿no? Cuando a nivel federal fueron aliados de Andrés Manuel López Obrador y su partido Moreno, ¿no? ¿Nos debería de sorprender, Andrés, o es algo que es como crónica del chanfle anunciado con el pez? Pues digamos que es parte de lo que alguien podría decir esa bipolaridad política, ¿no? Acá me conviene estar contigo, pero allá me conviene estar con el otro, y entonces
pues marca un poco la ideología de un partido pues que a todas luces puede ser acomodaticio, ¿no? Y otra cosa importante que no es por vernos fatalistas ni mucho menos, sino el alcance y el impacto de una reforma como la que se dio ayer en la Ley de Pensiones del Estado de México. Recordemos que el 22 de abril de este año, el Congreso de Nicaragua aprobó una reforma a la Ley de Pensiones en donde incrementaba el monto de las pensiones, bajaba el monto de las pensiones, pero incrementaba las cuotas individuales. Y el 23, el presidente Daniel Ortega, el 23 de abril reconoció que había sido un error. Pero ese 23 de abril fue el día en que empezó la violencia que ha azotado Nicaragua durante 4 meses. No queremos decir que con esto vaya a pasar lo mismo en el Estado de México o en el país. Simplemente es destacar que el tema de las pensiones es un tema delicadísimo a nivel internacional, ¿eh? Por supuesto, y nos ocuparemos de Nicaragua un poco más adelante en este mismo programa y seguiremos platicando contigo sobre ese tema, porque sabemos que te interesa particularmente. Andrés Solís, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Como siempre, es un placer para mí estar en los micrófonos de Radio UNAM y saludar a toda la audiencia, a ustedes en lo particular. Gracias, Andrés, un gran abrazo. Nota del día. El Congreso de Veracruz nombró a Marco Iben Torres Zamudio como nuevo fiscal anticorrupción de la entidad. El funcionario fue elegido en una terna enviada por el gobernador Miguel Ángel Yunes, la cual estaba integrada por Torres Zamudio, Andrés Domínguez Fernández y Gustavo Fernando Basto Pulido. Es lo mismo que decir Hugo, Paco y Luis, porque todos los eligió Rico Magpato, mejor conocido como Miguel Ángel Yunes. Pero bueno, esa es otra historia. Las bancadas del PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, PRD, etcétera, etcétera, así como de diputados independientes, avalaron el nombramiento del fiscal anticorrupción con 23 votos, 7 menos de los que establece la ley. A través de su cuenta de Twitter, Cuitlagua García, gobernador electo de Veracruz, dijo que los diputados afines a Yunes no lograron obtener los 2/3 de los votos requeridos y ante ello hicieron una intentona para dejar a un fiscal carnal que caerá en tribunales. A partir de este nombramiento hablaremos del fiscal carnal en Veracruz, la legalidad de esta decisión y a qué intereses está respondiendo. Para ello nos acompaña una vez más Israel Roldán, periodista independiente, presidente de la Asociación Civil Polígrafo Verificación del Discurso Público. ¿Cómo estás, Israel? Buenos días. Hola, muy bien, un gusto saludarlos, Juana Inés, a Luisa, a Miguel Ángel. Hacíamos esta broma de la crónica de la muerte anunciada porque ya llevamos varios días hablando de este tema y un poco sabíamos lo que iba a ocurrir o no. Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Cómo viste todo esto en los últimos días? Lo platicábamos el martes Sí. muy temprano cuando participé en la mesa de la Nota Nacional. Así es. Lo hacíamos muy temprano y horas después ocurrió en el Congreso lo que anticipábamos ya en Radio UNAM, una discusión legislativa muy polarizada en la que al final los grupos del PAN, PRD y 2 diputadas independientes del Congreso de Veracruz, entre ellas Julie Sheridan, la recordarán, ex candidata a la gubernatura de Veracruz por el partido Nueva Alianza, un personaje cercano a Miguel Ángel Yunes Linares. Bueno, pues junto con los grupos del PAN, PRD y una más independiente, votaron a favor de Marcos Iben Torres Zamudio para designarlo fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado. Lo que ha ocurrido en la sesión del pasado martes, en resumen, podría decirse que los legisladores han votado el nombramiento en 3 ocasiones. Sometieron a consideración del Pleno del Congreso la terna, habría que precisarlo, una terna que fue seleccionada por los propios diputados del Congreso de Veracruz. Muchos, más bien todos los integrantes de esta terna cercanos al actual gobierno, 2 de ellos colaboradores en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Marcos Iben, visitador general de la Fiscalía General del Estado, y al final lo que han hecho después de votarlo hasta en 3 ocasiones, fueron eliminando de la terna a los aspirantes que contemplaba la propia convocatoria. También se modificó el dictamen y postularon como único elegible al final a Torres Zamudio. Pese a no lograr el voto de la mayoría calificada,
como estaba establecido en la convocatoria y en la propia Constitución Política de Veracruz, los diputados designaron fiscal anticorrupción a Marcos Eben. Lo que han dicho, las reacciones que han venido después de la designación en el Congreso del Estado es que Marcos Eben, que el nombramiento de Marcos Eben no fue acorde a la Constitución ni a los procedimientos legislativos, porque no se ha atendido los requerimientos de la propia convocatoria. Lo que ha dicho el gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que había hecho un llamado a la 64 legislatura local para que no se eligiera, no se designara a Marcos Eben Torres Zamudio por su cercanía con el actual fiscal y con el actual gobierno, es que la próxima legislatura habrá de impugnar esta decisión en los tribunales y confía en que por las irregularidades, por las ilegalidades que encuentran en el procedimiento de designación, Marcos Eben sea pues tumbado prácticamente del cargo. Cuando hablamos a veces de ver estas transmisiones del canal del Congreso, de esta toma de decisiones, muchas personas nos dicen, no habrá manera ni poder humano que me haga ver algo tan aburrido. Las imágenes de lo que pasó el día de ayer justamente en el Congreso de Veracruz, no parecían como de tribuna de fútbol, brutales, de empujones, gritos, cosas que no, bueno, ya estamos un tanto acostumbrados a ver justo en este tipo de discusiones, pero que siguen siendo impresionantes, Israel. Sí, todo eso ocurrió justamente cuando se vota por tercera ocasión a Marcos Eben Torres Zamudio y obtiene 27 votos de este bloque PAN-PRD y 2 diputadas independientes. Lo que viene después es en efecto la toma de tribuna por parte de la oposición en el Congreso del Estado, los diputados de Morena, del PRI y de un grupo legislativo conformado por distintos diputados llamada Juntos por Veracruz, han tomado la tribuna, han rodeado al fiscal, ahora nombrado fiscal anticorrupción, Marcos Eben Torres Zamudio, quien llegó a la sala de plenos para rendir protesta como fiscal anticorrupción, lo han rodeado, ha rendido protesta, ha salido entre gritos, empujones, hay quienes han dicho que incluso escupitajos, palabras altisonantes. La verdad es que, digo, en los términos en que lo pones, no ha sido una sesión legislativa nada aburrida. ¿Y a dónde nos lleva? Porque justamente venimos de hablar del Estado de México y de lo que está sucediendo en términos de la ley de pensiones o de cómo se ha reformado esta legislación. Y lo que dice la bancada de Morena, o quien se postula para ser el jefe de la cabeza de la bancada de Morena, es lo vamos a echar para atrás. Y un poco parece que es lo que está sucediendo con el Congreso de Veracruz, con esta designación del fiscal. Lo que ha de ocurrir de manera inmediata, lo han dicho especialistas, algunos abogados penalistas, es intentar echar abajo el nombramiento de Marcos Eben Torres Zamudio como fiscal anticorrupción. Ayer explicaba uno de los personajes que más ha hablado del tema, Fidel Ordóñez, que es un abogado constitucionalista reconocido acá en Veracruz, es que aquellos que participaron atendiendo la convocatoria para designar al fiscal especializado en combate a la corrupción, es que justamente ahora, de manera inmediata, tramiten amparos para manifestar las irregularidades que encuentran en el procedimiento para designar al fiscal anticorrupción. Eso sería una opción legal, una vía legal de manera inmediata. La otra es justamente la que ha pronunciado el gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, y algunos otros diputados electos que han dicho que a partir de noviembre, cuando asumen sus cargos dentro de la legislatura, es revisar el procedimiento legislativo y en caso de encontrar irregularidades, como aseguran han existido en la designación del fiscal anticorrupción, echar abajo el nombramiento. Es decir,
por dos vías, una por la vía de tribunales y otra por las violaciones, las irregularidades que han encontrado en cuanto al procedimiento legislativo. Israel, ¿cuál es el miedo, digamos, que tienen, a ver, por ponerlo así de sencillo, tienen miedo de que el fiscal tape qué? ¿O qué creen que puede suceder con este fiscal? ¿Qué es lo que anda haciendo Yunes? ¿Qué tanto? ¿A qué hora le ha dado tiempo? Pues es que ese muchacho es muy multitasking, claramente. Así es. Pues mira, digamos que en los 19 meses que lleva el actual gobierno, hay que recordar que el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, fue electo para 2 años como gobernador. Es gobernador desde el 1 de diciembre del 2016 y habrá de dejar el cargo el 30 de noviembre próximo. En estos meses, muchos señalamientos de manera pública y también en tribunales han ocurrido. Ustedes recordarán el caso más reciente, justamente al final de la campaña, cuando una ahora senadora electa, Rocío Nale, hace revelaciones sobre la entrega de contratos por parte del secretario de Infraestructura y Obra Pública, Julen Rementería del Puerto, también ahora electo senador por Veracruz, entregando contratos para obra pública al dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón. José de Jesús Mancha Alarcón, que tiene multisociedades, recibiendo contratos de obra pública de la CIOP con empresas que no tienen experiencia en el ramo, que también son de reciente creación, y que los servicios para los que fue contratado pues estarían, digamos que en de dudosa pues realización, ¿no? Ese es uno de los casos. Otro de los casos ha sido la manera, ha habido señalamientos públicos en que se han utilizado recursos para las campañas, no solo la recientemente concluida, sino la del año pasado, en donde se eligieron alcaldes de Veracruz, la utilización de programas sociales con fines político-electorales. Veracruz Comienza Contigo, que es un programa que instrumentó el actual gobierno desde su llegada y que opera la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, ha tenido múltiples señalamientos en ese sentido. Entonces sí hay, digamos, muchos temas en los que tendrá injerencia el fiscal anticorrupción, y lo que se ha dicho en la esfera pública es que justamente el nombrar a este fiscal anticorrupción y el hacer otros nombramientos que también se estarán discutiendo en los próximos días, les decía yo el martes pasado, 12 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado habrán de designarse, y eso sí, a propuesta del titular del Ejecutivo, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Entonces es una forma de crear este paquete de impunidad, como se ha visto en otros estados, y como también lo intentó, hay que decirlo, el pasado gobierno a cargo de Javier Duarte, hoy preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Así como hay muchas voces que en este momento están criticando a Miguel Ángel Yunes, que están criticando a Marcos Eben, también hay otras voces que critican las declaraciones de Cuitláhuac García. ¿Qué podemos decir de esto, Israel? Las han criticado en el sentido de que con estas manifestaciones de revisar la actuación de la Fiscalía y de tumbar en tribunales el nombramiento de Marcos Eben, lo están señalando de injerencista en decisiones que serán de los próximos diputados, es decir, un poder distinto al Ejecutivo, en este caso el Legislativo, que deberá de tomar sus propias decisiones. Son las críticas que han estado ocurriendo. Y en efecto, digo, al final no debemos de perder de vista que se trata de dos poderes distintos, aunque por la mayoría que tendrá el partido Morena, del cual es el gobernador electo, son las críticas que se le han vertido en estos momentos. Todo un tema. Sí, es todo un tema, sobre todo que persisten estas prácticas, que a pesar de la alternancia que se puede haber dado a nivel federal y del cambio de proyecto, más allá de la alternancia de partidos, de un cambio de proyecto, un cambio de discurso, a nivel local, concretamente en
en Veracruz. Las cosas se siguen manejando a la vieja usanza. Israel, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves algún contrapeso? ¿Crees que se pueda ir moviendo estas prácticas, estas dinámicas tan asentadas en la política estatal? Lo que es un hecho es que en este momento justamente no hay esto que tú destacas, contrapesos que en realidad puedan detener decisiones como la designación de un fiscal anticorrupción que se da en este contexto que ya hemos platicado, ¿no? Violaciones a la Constitución Política de Veracruz y a los procedimientos legislativos. En ese momento no hay contrapesos. Lo que también se está anticipando justamente es que no habrá tampoco contrapesos en un futuro, porque hay un gobernador electo del partido Morena, ¿no?, que tendrá mayoría en el Congreso de Veracruz, y es justamente lo que también se está cuestionando, porque lo que él había pedido es que fuera el próximo Congreso el que designara al fiscal anticorrupción, ¿no? Lo que han dicho los grupos que en este momento tienen mayoría en el Congreso, PAN, PRD, aliados con diputados independientes, es ¿por qué heredarle a la siguiente legislatura el tema de la designación de un fiscal anticorrupción cuando va a ser muy sencillo que los que integren la terna para ocupar el cargo pues sean designados con facilidad, uno de ellos justamente porque Morena va a lograr esta mayoría calificada en el próximo gobierno? No hay que perder de vista también lo que están diciendo las organizaciones de la sociedad, y justamente tiene que ver con lo que decías. Debe de corregirse ya en Veracruz el camino mediante acciones legales que permitan dejar sin efectos nombramientos y construir además procesos adecuados para designar no solamente al fiscal especializado en combate a la corrupción, sino a todos aquellos que van a integrar el sistema estatal anticorrupción, porque hay que decirlo también, el fiscal anticorrupción es solamente una pieza dentro de este engranaje que habrá de ser el sistema estatal anticorrupción y que hará que tenga un buen funcionamiento. Venga, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, Israel. ¿Qué preguntas nos van a quedar pendientes para los próximos días? ¿Qué nos dirías que tenemos que estar observando con atención? Pues sin duda que el tema de la Fiscalía Anticorrupción, la designación de Marcos Eben Torres Zamudio, va a seguir generando, llamando el foco público. Las declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ayer justamente caminaba por la plaza pública que está a un costado del Palacio de Gobierno y decía el titular del Ejecutivo, o sea, hace él, no ha tenido nada que ver en la designación de fiscal anticorrupción. Esas declaraciones habrá que seguir poniéndole foco y por supuesto lo que pueda ocurrir por la vía jurídica para echar abajo el nombramiento. Me parece que estos temas van a estar en el foco público de Veracruz y del país. Muchísimas gracias, Israel Roldán, periodista independiente. Te mandamos un gran abrazo y seguimos platicando muy pronto. Abrazos de vuelta. Muchas gracias. ¿Cómo nos vamos a despedir de este tema tan complicado, Miguel Ángel Quemain? Pues con unas gotas de plata, esta producción de Radio UNAM con Ciudadano Kane de Orson Welles. Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Naro. ¿Qué hubiera resultado si otro, y no Welles, hubiera dirigido El Ciudadano Kane? Sé que esta pregunta tiene una buena dosis de absurdo, ya que El Ciudadano Kane y Orson Welles están indisolublemente ligados. Pero me la hago porque ya sabemos que la Mona Lisa de Marcel Duchamp tiene unos hermosos bigotes. I can remember absolutely everything, young man. That's my curse. That's one of the greatest curses ever inflicted on the human race, memory. ¿Y si Mondrian hubiera pintado el Guernica? ¿O Gilberto Aceves Navarro la Capilla Sixtina? Verdaderamente son preguntas ociosas, pero no es inútil la pregunta en el caso de Welles y El Ciudadano, ya que en el cine es frecuente que una película se vuelva a filmar con nuevo reparto,
con nueva producción y con una apariencia más moderna. Las más de las veces sin más motivación que el interés de la taquilla, que en buena parte de los casos deberíamos llamar el espurio interés de la taquilla. A través del remake, hasta la censura se vuelve negocio. Unos minutos más de pietaje, filmado desde el mismo momento que el resto de la película, suprimidos por convenir a los distribuidores, dan la justificación de un nuevo lanzamiento de la película bajo el pretexto del corte del director. Pero ese es otro tema. De regreso con Welles, es importante resaltar que varios de sus proyectos quedaron inconclusos. Contents of Xanadu's palace. Paintings, pictures, statues, the very stones of many another palace. A collection of everything, so big it can never be catalogued or appraised. Enough for 10 museums, the loot of the world. El perfeccionamiento de Orson Welles es tal vez la causa de sus películas inconclusas. Pero inconclusos están también el Monumento a la Revolución y el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria. ¿Y qué pasaría si el primero lo termina el arquitecto Teodoro González de León? ¿Y el segundo Gabriel Orozco? ¿O si Alexander Calder hubiera decidido ponerle brazos a la Venus de Milo? Hace algunos años, la acuciosidad de David Ramón y sobre todo su pasión por Dolores del Río nos descubrió el proyecto y guión de Orson Welles para filmar una adaptación de La Santa de Federico Gamboa que sería interpretada por Dolores del Río. Algunos quieren ver en La Santa filmada por Norman Foster en 1943 la conclusión de ese proyecto. Yo prefiero quedarme con la película que no se filmó. You're beautiful. Oh, I can't. Yes, you are. You're very, very beautiful. I've never been to 6 parties in my life. Extremely My beautiful. whole life. I've never even been up this What's late. the matter, Cabot? Jesús Franco, también conocido como Jess Frank, entre otros de sus más de 60 seudónimos, director conocido sobre todo por sus películas primero de terror y luego porno, se dio a la tarea de, con el material filmado por Orson Welles para su inconclusa Don Quijote, hacer su propia versión, a la que añadió algunas escenas del propio Welles filmando. El resultado, digamos que sería mejor el estadio universitario recortado desde el Palomar. Ojalá no se le ocurra a alguno de los geniales productores de Hollywood actualizar El Ciudadano Kane, ahora inspirados en la vida de Ted Turner. Mr. Bernstein is apt to pay a visit to the nursery now and then. Does he have to? Yes. Really, Charles? People will think... What I tell them to think. Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de plata. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Disculpe usted si se metió un golpazo, fue que le pegué al micrófono con mis audífonos y todo eso usted lo pudo haber visto en Primer Movimiento TV, www.tv.unam.mx, en el canal 120 y en el 20.1, pero si no nos quieren ver porque que no nos quieren ver, comprensibles, por lo que usted quiera, ¿dónde andamos? Estamos en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, por supuesto en www.radio.unam.mx y en las distintas plataformas que transmiten señal de radio por internet. Ahí andamos. Y hay que decir también que si nos quiere ver allá usted puede venir el próximo viernes 3 de agosto a la Sala Julián Carrillo
aquí en Adolfo Prieto 133, entre Xola y Morena. Ese día sí nos vamos a peinar, nos vamos a poner bien guapetones. ¿A poco no? Iglesia, no andes haciendo promesas, yo no sé qué va a ser de nosotros para ese día. Es nuestro cumpleaños. Vamos a venir. Es nuestro y vamos cumpleaños. A tener un muy buen programa. Ya, si nos vamos a peinar es otra historia. 4 años de Primer Movimiento. ¿Qué recuerdan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué les tocó compartir? ¿Qué noticia? ¿Qué evento para nuestro país? ¿Qué poema? ¿Qué chiste? ¿Qué risa? ¿Qué error? Todas estas cosas queremos recordarlas con postales sonoras que nos pueden enviar a primermovimientounam@gmail.com, así como nos han mandado poemas en sus propias palabras, que nos han mandado canciones que nos recordaron a los bisquetes, pues también recuérdenos un poco. Esa de los bisquetes, por cierto. Fue de nuestros grandes momentos. Ya llevo como una semana comiendo bisquetes. Alguien sálveme de mí misma, por favor. Pero sí, recuérdanos un poco de lo que han disfrutado con nosotros. Uno de estos momentos, por ejemplo, fue el nacimiento de Poesía Necesaria después del trágico momento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Que justamente ahí empezamos con esta poesía, a falta de palabras que nos ayudaron a reconciliarnos con la realidad. Desde entonces tenemos la poesía necesaria. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues cosas. La música, las curadurías, las participaciones semanales, los radioteatros. Cuéntenos, ¿qué recuerdan? ¿O qué les gustaría escuchar? ¿Qué les gustaría implementar a nuestra dinámica? Mándenos un correo y nosotros para ustedes les dejamos aquí la poesía necesaria. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Miguel Ángel Quemain, es momento de poesía necesaria. Hace 31 años se fundó una banda que no se fundó en Jalapa, sino en la Ciudad de México. Es una banda rupestre, que es Real de 14. Sí, muy Perdón. Se separó José Cruz, que era el poeta por excelencia. Hace 30 años compuso Tiempos Oscuros, pero también una de las composiciones más emblemáticas de Real de 14, que es Azul. Nada más porque pues, no lo puedo evitar, tío Pepe Cruz, Pepe Iglesias, donde quiera que estés, te mando un gran beso y un abrazo. Un gran poeta, Pepe Cruz. Esta composición dice así: Azul en sus ojos refleja un hilillo de luz, su vestido perlado de noche, el cigarro encendido en un beso carnal, una copa de vino, una lágrima rota que rueda al final. Azul, una música lenta y azul, recargado en la tibia quimera, despidiendo un anhelo que va en autobús, un rasguño en la media, navegando la espera, la vida del blues. Azul, y una voz que entristece al cantar, reteniendo en su lecho las sombras, esas sombras que besan y luego se van. Una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar. Azul de Pepe Cruz. La mesa del día. Ahora sí ya es jueves. Ahora sí ya se volvió jueves porque ya está en esta cabina el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto, familia de Primer Movimiento, ¿cómo estás? Querida Luisa, aterrizamos a ritmo de blues, qué maravilla, ¿verdad? ¿Qué tal eso? Sí, no, qué belleza. Real de 14. Pero bueno, ese blues no solamente nos tiene que tocar a nosotros, en otros países le hace falta un buen blues para reconciliarse con el mundo. Sí, Juana Inés, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Pues pienso que por muchas razones Nicaragüita reclama nuestra solidaridad, pero pienso que es muy importante que nosotros hagamos una reflexión colectiva respecto a con quiénes y respecto a qué objetivos debemos solidarizarnos, porque en algunas ocasiones, y creo que este es el caso cuando hay un conflicto, empiezan a circular versiones propagandísticas y clichés que terminan oscureciendo las cosas, porque, digamos, la versión del dictador monstruoso Daniel Ortega, solamente dictador monstruoso, digamos,
pues termina simplificando un fenómeno político que no nos permitiría explicar por qué no ha caído, o por lo menos por qué está ofreciendo tanta resistencia. Y la versión de la conspiración de la CIA, que yo creo que existe, pero que también es insuficiente para explicar un brote de descontento popular auténtico y profundo, pues tampoco basta. Entonces creo que hay que superar las dos versiones y tratar de, pues, empezar nuestra tarea solidaria por tratar de informarnos lo mejor posible. Entonces quisiera yo comenzar con un poquito de historia. No puedo resistir, los recuerdos de repente son un poco arbitrarios y afloran de una manera imprevista. No puedo resistir que mi concepción de Nicaragua como parte de la civilización mesoamericana nació un día no muy lejano, cuando yo estaba estudiando en la facultad, que mi abuela empezó a gritar mientras yo hacía una tarea: Alberto, Alberto, te habla el señor López. Y por supuesto yo no sabía quién era el señor López, y mi abuela seguía gritando: Alberto, Alberto, te habla el señor López. Ahorita me estoy dando cuenta que tiene otra connotación lo que estoy diciendo, pero es completamente inesperada. Pero cuando llegué a la puerta de mi casa, el señor López era el gran historiador mexicano Alfredo López Austin, a quien yo identificaba, por supuesto, por ser el gran historiador. Yo era estudiante de la carrera de historia, no tenía el gusto de conocerlo personalmente, lo invité a pasar, como bien se dice, a la casa de ustedes, y allí iniciamos una amistad que dura hasta la fecha, y yo le entregué un paquete que me había dado un amigo nicaragüense, enviado para él, y cuando él lo abrió me dijo: claro, es que estamos estudiando los restos arqueológicos de aquellos confines sureños de Mesoamérica, de ese país llamado Nicaragua, que por supuesto quiere decir hasta aquí el anáhuac, y que muestra pues la presencia náhuatl y maya, de eso pues que de lo que somos parte, ¿no? Ya después vino la lucha por la independencia, muchas tribulaciones históricas que terminaron separando lo que estaba unido. El reino de los que habitan junto a los dos grandes depósitos de agua, ¿no? Pero que se mantiene todavía vigente ese sustrato, esa agua subterránea cultural que nos hace compartir tantas cosas con Nicaragua. Así que si les parece bien, me gustaría empezar con un antecedente histórico respecto a la solidaridad con Nicaragua. Resulta que el día 17 de agosto del año de 1995, el joven nicaragüense Augusto César Sandino entró a trabajar en Cerro Azul, Veracruz, en la empresa Huasteca Petroleum Company. No me voy a detener a hablar de ese mundo en el que las huastecas mexicanas estaban ocupadas por las grandes petroleras que mandaban a sus trabajadores en aviones y tenían que descender en paracaídas para ir a trabajar en los pozos. Solamente voy a decir que ese joven Sandino ganaba 5 pesos diarios. Era tornero. Yo no sé por qué, pero la vida me ha enseñado que entre la clase obrera los torneros ocupan un lugar verdaderamente importante como magos capaces de transformar cualquier material. No me voy a extender demasiado, pero el 2 de mayo de 1926 comenzó una guerra civil en Nicaragua, un enfrentamiento entre liberales y conservadores. Le correspondía ocupar la presidencia a Juan Besa Casa, que era el vicepresidente, y por la Constitución iba a ocupar ese cargo, pero los conservadores usurparon la presidencia en Nicaragua, comenzó una guerra civil, y el joven Sandino, que aprendió tanto de México y lo quiso siempre y lo llevó consigo mismo, se fue a Nicaragua a combatir en la guerra civil, y específicamente por el hecho de que después del 4 de mayo, cuando se firmó el pacto Stimson-Moncada, el ejército de los Estados Unidos ingresó a Nicaragua para apoyar a los conservadores. Y entonces Sandino se fue a pelear contra el invasor, y pues resulta que Plutarco Elías Calles reconoció a Sacasa como legítimo presidente de Nicaragua. Es decir, y esto es algo muy importante de destacar en la época en la que estamos hoy, en la coyuntura política en la que nos encontramos, México tuvo una política exterior diferente a la de Estados Unidos. Estados Unidos interviene militarmente para imponer al presidente conservador, para que siguiera detentando el poder, y México apoya el orden constitucional en Nicaragua y apoya al presidente Sacasa. Quiero nada más recordar, porque la solidaridad que hoy reclama Nicaragua, que insisto en que tiene que ser inteligente, no tiene que responder estereotipos ni volverse cómplice de conspiraciones de la CIA, tiene que ser una solidaridad con lo más valioso y profundo de la rebeldía nicaragüense,
Pero quiero decir que no es una solidaridad nueva. El 18 de enero de 1928, el Partido Comunista Mexicano convocó a conformar el Comité Manos Fuera de Nicaragua para apoyar con equipo médico al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. El COMAFUENIC fue integrado por una gran cantidad de obreros, sindicalistas, luchadores agrarios y personalidades. Entre ellos destacan, por ejemplo, Farabundo Martí, militante salvadoreño que estaba en México, Julio Antonio Mella, comunista, galán de los años 20 en México, figura de la historia latinoamericana, el entonces senador Hernán Laborde y el gran historiador Rafael Ramos Pedruesa, a quien la corriente historicista de mi facultad, de la que he aprendido tanto como todos los que hemos cursado por ahí, a la que le debemos tanto, pero que ha maltratado mucho por ser, digamos, una especie de... no una especie, por ser uno de los, digamos, fundadores de la historia social y ha sido un poco maltratado y dejado de lado. Yo creo que valdría la pena reivindicar la figura de este gran historiador Rafael Ramos Pedruesa. El Ejército Defensor de la Soberanía Nacional le regaló al Comité Manos Fuera de Nicaragua una bandera de los Estados Unidos que fue arrebatada al ejército invasor. Cuando la entregó, el representante del Ejército de Defensa de la Soberanía Nacional de Nicaragua dijo al entregar el lienzo de la bandera estadounidense que había sido arrebatada al invasor: esta bandera fue avanzada a la 47 compañía del 11º Regimiento del Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos en el combate de El Zapote, el 14 de mayo de 1928. A los compañeros de México encomiendo el depósito sagrado de este trofeo como manifestación de agradecimiento y de confianza en sus actividades en favor de Nicaragua, de Centroamérica y de América Latina. He tomado este dato de un artículo escrito por Daniel Kersfield en Pacarina del Sur. Me pareció un texto muy interesante. Él nos recuerda también que el 28 de enero de 1930, ya después de haber estado combatiendo al invasor, Sandino llegó a Veracruz, fue recibido por multitudes agraristas que lo aclamaron, y al llegar a la Ciudad de México por tren, lo primero que hizo fue ir a hacer una guardia de honor en el Monumento de la Independencia de nuestro país. Esta imagen de Sandino haciendo guardia en la columna de la Independencia me pareció apropiada para empezar nuestro recorrido. Quisiera decir que desafortunadamente se impuso la dictadura, la dinastía Somoza comenzó a gobernar Nicaragua y oscureció la historia de América Latina desde 1933, hasta 1979. Así que la lucha contra la dictadura fue muy larga. México jugó un papel muy importante en la lucha contra la dictadura somocista. Y quisiera mencionar aquí, pues quizá en medio de esta historia política y geopolítica, algo que tiene que ver más bien con la cultura, con el surgimiento de un producto cultural. Miguel Ángel, hace un momento que estábamos platicando sobre la cultura y la importancia de acercarse a ella, claro. Quisiera mencionarla en el ámbito de esta defensa de la identidad y de la soberanía, y es el hecho de que en el año de 1975, por poner solamente un ejemplo, en la pequeña comunidad de Solentiname, surgió un taller de poesía popular impulsado por Ernesto Cardenal que arrojó como resultado la Misa Campesina, una pieza o una serie de piezas musicales que forman parte fundamental de la historia de la teología de la liberación, de la espiritualidad y de la conciencia política en el mundo, y que formaron parte, sin lugar a dudas, de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. Debo decir que yo ahora la tuve más presente, siempre la tengo, pero ahora me lo recordó la investigación de un amigo y joven historiador que pues ha hecho un trabajo sobre este tema. Entonces, Ignacio Maldonado, entonces quisiera yo mencionar que en 1979 triunfa la lucha contra la dictadura de los Somoza, y el 19 de julio de 1979 entran triunfantes las huestes sandinistas a la Plaza de Managua. Es un momento muy importante, y a partir de ese momento el ejército de los Estados Unidos se empeña a fondo en tratar de derrocar a esa revolución e impedir que predomine su ejemplo, que estaba pues influenciando fuertemente el proceso revolucionario también en El Salvador, y que podría extenderse como una llama en el resto de Centroamérica. Quiero recordar nada más que
El esfuerzo norteamericano por derrocar al gobierno sandinista incluyó la instalación de 18 bases aéreas en territorio hondureño, desde las cuales despegaban los aviones que abastecían con armas a los grupos de asesinos contrarrevolucionarios que quemaban las aldeas y mataban a los campesinos. Y nada más por citar un caso, quisiera recordar que en octubre de 1986, en un acto que salió en todas las primeras planas de los periódicos del mundo y que sin lugar a dudas constituyó un modelo a seguir en el futuro, un compañero que salió a ver un avión que estaba enviando, una avioneta que le estaba enviando material logístico a la contrarrevolución, apuntó su fusil AK-47 y logró derribar una avioneta. La avioneta estaba tripulada por el piloto Eugene Hasenfuss, piloto estadounidense cuyo avión C-130 fue derribado cuando transportaba armas para los contras. La foto de Hasenfuss caminando estupefacto, detenido por los compañeros sandinistas, recorrió el mundo. Es el famoso caso de los contras, que por cierto servía para financiar la guerra Irán-Irak. Bueno, pues resulta que en esas condiciones de acoso y guerra, el Frente Sandinista de Liberación Nacional decidió ir a elecciones y refrendar su mandato mediante las urnas, y perdió. Recuerdo muy bien que Fidel Castro emitió un comunicado diciendo: es que ustedes, compañeros, cometieron el error de hacer elecciones en tiempos de guerra. Y a mí me pareció que fue un acto democrático muy valiente por parte del Frente Sandinista. Y luego, pues claro, en vísperas de la huelga universitaria de 1987, perdón, poquito después de la huelga universitaria, nos tocó pues leer la noticia de la derrota electoral del Frente Sandinista. Y ahí comienza a descomponerse de manera muy importante un sector del sandinismo que empezó a practicar lo que se llamaba la piñata, es decir, que antes de entregar el gobierno, privatizaron todos los bienes que pudieron, se los apropiaron personalmente, supuestamente para preservarlos de los neoliberales que venían llegando, pero en realidad comienza un proceso de enriquecimiento personal que rápidamente provoca que un sector del sandinismo rompa con ellos. Es justamente aclarar, un sector, no decir ni todos ni ninguno, sino una parte sí estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Había otra que no tenía. Andrés Mario Ramírez Cuevas, a quien le mandamos un gran abrazo, en Twitter pregunta quién se acuerda de la piñata nicaragüense. Pues, desde hace un rato. Ahí estaba. Pues por eso es importante acordarse, ¿no? Yo creo que la historia está ahí para eso, justamente. Pues yo, como Hermann Bellinghausen, que recordó un verso de Darío, pienso que, pues así como Darío se preguntaba que si había alguien que no fuera romántico, yo recupero la pregunta que él formula en un artículo que publicó en Desinformémonos, donde dice que si habrá alguien que no sea sandinista en Nicaragua, ¿no? El sandinismo fructificó, se ramificó en muchas variantes, y hoy una parte del sandinismo ha sufrido este proceso que lo ha llevado incluso a reprimir a la población, otra parte del sandinismo está en la oposición, yo diría una parte de un sandinismo de izquierda, y hay otra parte del sandinismo que se ha corrido al centro y está aliado con la ultraderecha para derrocar al gobierno. Yo creo. Continuamos aquí después de esta intervención musical, de esta misa campesina, con esta intervención. Alberto. La misa campesina, que hoy está prohibida por la jerarquía católica, así que esperemos no causar confusión. La historia del catolicismo y de la iglesia y de las comunidades, de la gran comunidad, digamos, católica en América Latina, está poblada por fuerzas muy heterogéneas. Ahora hemos citado el pensamiento libertario, ¿no? Este Dios que se forma para recibir su jornal, ¿no? Este Cristo que se forma para recibir su jornal. El Cristo de Palacagüina. Pero también existe la jerarquía católica, que en el caso de Nicaragua se opuso a la revolución sandinista y defendió al somocismo durante mucho tiempo, y que bueno, también ha tenido una conducta fluctuante, pero básicamente conservadora. Coexisten las dos cosas, ¿no? Digamos, esta expresión religiosa, espiritual, libertaria, y un pensamiento muy conservador y una jerarquía que en general juega un papel, pues, de oposición a la conquista de ciertos derechos. El 17 de octubre de 1996, 3 días antes de las elecciones, el cardenal Obando y Bravo lanzó el Viborazo, atacó a Daniel Ortega y provocó su derrota ante el neoliberal Arnoldo Alemán. De acuerdo a Josu Perales, en un artículo que se llama ¿Qué ocurre en Nicaragua?, que les recomiendo ampliamente y que fue publicado en la revista Viento Sur, el comandante sandinista lo llamó
capellán del somocismo, y dijo que era fariseo que ensucia la palabra de Cristo. Obando respondió diciendo: Ortega es una serpiente que vive, mata y muere escupiendo veneno. Bueno, pues esa historia tuvo una continuación. En 2001 Daniel Ortega volvió a tropezar con la misma piedra, con la jerarquía de la Iglesia Católica, perdió ante Enrique Bolaños y empezó a adular al cardenal, a quien llamó un hombre de diálogo. Comenzó a ir a misa, pidió perdón por los excesos de la revolución y llevó a ceremonias televisadas a Lenin Cerca, quien había sido director de inteligencia de la revolución. Daniel Ortega regresó al poder gracias, entre otras cosas, a este corrimiento hacia el centro. En 2006 la bancada sandinista aprobó la prohibición del aborto, le dio ese tributo a la jerarquía de la Iglesia Católica y obtuvo el apoyo de católicos y evangélicos, con lo que pudo ocupar la primera magistratura del país. Se acercó a la COSEP, el órgano empresarial, y se plegó al Fondo Monetario Internacional. A partir de entonces, la familia Ortega Murillo, creo que ya se habían casado en ese momento, Rosario Murillo y Daniel Ortega, empezaron a ir a misa sistemáticamente, cambiaron la frase con la del gobierno, que ahora es cristianismo, socialismo y solidaridad, empezaron a desmantelar el carácter laico del Estado nicaragüense y pues empiezan a utilizar el dinero del ALBA para el enriquecimiento personal y para la conformación del sector social, que en este caso pues sí es un sector social que existe, que no podemos negar, que es muy importante, que ha sido parte de las conquistas de la revolución sandinista, no de un gobierno en particular, pero lo utilizan de manera corporativa, lo cual les permite hacerse de una base social que hoy pues está también dándole la fuerza suficiente para resistir la gran insurgencia cívico-popular que con toda razón se ha levantado contra este gobierno represor. Quiero decir nada más, porque me preocupa mucho, que el día 6 de septiembre de 2017 el gobierno, que se llama de Reconciliación y Unidad Nacional, se llama así porque Nicaragua ha padecido la guerra primero en la lucha contra la dictadura somocista y después el enfrentamiento entre compas y contras, y luego se acuerdan que hubo recompas y recontras. Nicaragua ha padecido mucho por la guerra y le ha costado mucho trabajo construir la paz, y yo por eso cuando apelo a la solidaridad inteligente es que pienso que debemos de condenar rotundamente el uso de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares en contra de la población civil, pero también debemos reclamar que ese conflicto no se degenere en una guerra civil. Creo que la paz le ha costado mucho a Nicaragua y que nuestra solidaridad tiene que ser con la paz y con la movilización política. Y yo creo que tiene que haber una parte también muy cuidadosa al momento de consumir los distintos discursos que van emergiendo sobre Nicaragua. Si uno revisa la prensa internacional, la tendencia es hacia decir es un gobierno que está acabando con sus jóvenes y hay buenos y malos y no hay mayores sutilezas en medio. Y lo que pasa con América Latina es un poco como lo que pasa en África. El discurso internacional es todos son iguales, es un lugar lleno de corrupción, de caciques y de violencia. Y hay que intervenir porque no se saben organizar. Y lo mismo se dice de África, lo mismo se dice de América Latina y todos son iguales. Y ahí es donde hay una responsabilidad por parte de los medios latinoamericanos y de quienes estamos tratando de explicarlo, de decir, vámonos respetando, ¿no? Me encanta cuando sacas una palabra así, perla, para tratar de explicar un fenómeno. Y ahora que dices, requerimos de relatos sutiles, yo estoy completamente de acuerdo. Aquí los matices son muy importantes, porque yo he escuchado barbaridades como decir, bueno, ya lo importante es que caiga Daniel Ortega, aunque sea con una intervención armada. Y yo creo que nosotros como latinoamericanos tenemos que evitar que haya una intervención armada en Nicaragua. Nuestra solidaridad tiene que ser con la vía política, pacífica, con una oposición de izquierda, porque es una oposición muy heterogénea la que está ahí. Nada más, perdón, quiero aludir rápidamente a un fenómeno todavía anterior a esta última etapa en la que nos encontramos. Mencionaba yo que el 6 de septiembre de 2017, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional anunció su intención de construir un gran canal interoceánico que fue concedido al empresario chino Wang Xing y a su grupo HKND, y eso provocó dos fenómenos muy importantes.
el encono de los Estados Unidos, que por supuesto no iba a ver con buenos ojos la construcción de un canal transoceánico chino en América Latina, y el enojo popular porque era un megaproyecto que afectaba propiedades comunales indígenas y entregaba buena parte de la soberanía del país por un periodo de casi 100 años a una empresa privada china. Por cierto, debo decir, ustedes disculparán el paréntesis, que me parece que debería meritar toda nuestra atención y una reflexión pública, un debate muy intenso, informado, un elemento de la carta que el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha incluido en su carta a Donald Trump, que tiene que ver con la construcción del ferrocarril transísmico. No es cualquier cosa, es un detalle muy importante. A mí me gustó mucho la señal de alerta que hizo Julio Hernández López en Astillero al decir aguas, hay que ponerle atención a este asunto porque eventualmente pues puede implicar, es un proyecto impulsado por Alfonso Romo y además que está planteado en términos de la construcción no solamente de un corredor ferrocarrilero, sino también de un corredor de zonas económicas especiales que me parece que nosotros debemos de cuestionar. Regreso a Nicaragua, digamos dejando este elemento geopolítico importante sobre la mesa. El 18 de abril se modificó el sistema de pensiones. El Fondo Monetario Internacional había puesto una estrellita en la frente al gobierno de Daniel Ortega por aplicar sus recetas, que han costado depauperación de la población, y entre las recomendaciones que hizo para que mantuviera la estrellita, les pidió que modificaran el sistema de pensiones. Debo de decir que una de las cosas que modificaba esta reforma era el hecho de que ahora los empresarios tenían que aportar dinero a las pensiones. O sea, no fue solamente por eso, creo que la sutileza es importante, no es nada más que ahora los trabajadores tenían también que pagar sus cuotas. Quienes realmente convocaron a la manifestación del 18 de abril fueron los empresarios que se negaban a pagar el seguro. Esto me lo recordó una compañera que vive en Nicaragua, que no voy a mencionar su nombre, y que me planteaba esta necesidad de contar las cosas con sutileza, ¿no? Los empresarios convocan a la manifestación y no llegan. Los que llegan son los estudiantes. Y ahora voy a evocar brevemente el documento elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que envió una misión a ese país. Según este documento, voy a citar, los grupos parapoliciales o las turbas irrumpieron en la Universidad Centroamericana en Managua para agredir a los estudiantes. Termino la cita y comienzo a glosar. El gobierno recurrió, según la comisión, al uso excesivo de fuerza utilizando gases lacrimógenos, balas de goma, armas de fuego y perdigones. Impidió el acceso de ambulancias, bomberos y personal médico y obstaculizó el trabajo de los médicos en los hospitales. La gente, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en los hospitales, prefirió llevar a muchos de los heridos a casas particulares, escuelas y parroquias donde recibieron atención médica de personal voluntario, de trabajadores y profesores que estaban protestando pacíficamente. Los manifestantes, entre los que se incluían personas mayores, se dirigieron hacia el llamado Camino de Oriente en la ruta Masaya, en donde fueron fuertemente agredidos por las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales. Las protestas se extendieron a la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Autónoma de León, la Universidad Agraria, la Universidad Politécnica de Nicaragua, y viene una descripción muy detallada de una serie de agresiones cometidas por el gobierno, que ha utilizado grupos paramilitares apostados desde azoteas para disparar con armas de alto poder en contra de los manifestantes pacíficos. La comisión cita haber recogido por lo menos 200 testimonios del día 18 de abril y haber revisado las autopsias que revelan el hecho de que la gente murió por disparos efectuados con armas evidentemente letales, con una intención de letalidad, contra personas desarmadas. Entonces yo pienso que pues ahí sí no puede uno ser ambiguo, no hay manera de justificar eso, es algo que tenemos que condenar. Debo decir, en aras de la sutileza que reclaman los acontecimientos históricos, que pues en medio de una serie de eventos similares, también habría que señalar que la propia comisión advierte que el Estado nicaragüense ha reportado al menos 100 hechos de violencia, 40 incendios contra locales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 29 secuestros de policía, 33 robos a propiedad estatal y 17 asesinatos.
De manera particular, el Estado mostró un video en el que se ve a una funcionaria sandinista con los ojos vendados, interrogada por una turba de encapuchados que la agrede con arma blanca. Y presenta la denuncia de que hay muchas pandillas que han sido contratadas con dinero de las ONGs para formar las barricadas que impidieron, entre otras cosas, el tránsito por la carretera centroamericana. Entonces, resumiendo y para no ser ambiguo, me parece que hemos presenciado históricamente el hecho de que han ocurrido acontecimientos de represión y uso de la fuerza policial y fuerzas paramilitares en contra de población civil desarmada, lo cual me parece que es absolutamente condenable. Me parece también que existe una fuerza de oposición espontánea, popular, una auténtica insurrección civil que está reclamando el regreso al cauce constitucional, y donde empiezan las sutilezas y las complicaciones es que simultáneamente a eso sí existe un intento de intervención extranjera, particularmente norteamericano. El Departamento de Estado ya empezó a aplicar sanciones, ha estado promoviendo la formación de cuadros del Instituto Nacional Democrático, que es el órgano que utiliza para formar expertos en redes sociales que denuncian a los gobiernos que no les simpatizan. Y entonces sí hay también un intento de montarse en esa rebelión popular. Por eso planteaba yo la necesidad de una solidaridad inteligente. Tampoco se trata de solidarizarnos con un intento conspirativo, aunque sería un gran error reducir lo que está pasando a un intento conspirativo, cuando en realidad pues hay una insurrección popular. ¿Y los empresarios? ¿Dónde quedaron al final de esta historia? Los empresarios siguen, o se escondieron. Hay ahora una oposición extraordinariamente heterogénea en la que está la iglesia, la jerarquía de la iglesia, está el grupo, están los empresarios, están sectores de ONGs claramente financiados desde fuera. Hay mucha gente, quizás la mayoría, el grueso de la protesta, que es de composición popular, que es de jóvenes, fundamentalmente estudiantes, con propuestas políticas muy diferentes, que se están oponiendo. Hay un sector del sandinismo, vamos a decir, independiente, y hay un sector del sandinismo un poco más, digamos, socialdemocrático, que forman parte de esta oposición muy heterogénea. Por eso digo que hay que condenar sin ambajes el uso de la violencia contra la población civil, y creo que también hay que condenar la violencia por parte de ciertos sectores de la oposición, porque cuando hay morteros, aunque sea para defenderse de la policía, eso hace que se repliegue el movimiento de masas, ¿no? No es algo que facilite la participación popular, es algo al revés que la impide. Pero bueno, obviamente no es fácil seguir los acontecimientos. Pues muchas gracias por todo. Es que está complejo. Hay muchos comentarios en redes sociales, y desde hace varios días, querido Alberto Betancourt, antes de que te despidas, se dividió un poco la opinión. No sé si les tocó, bueno, yo creo que a todos nos tocó leerlo entre son los estadounidenses y no hay más, y dejen de compartir noticias falsas, y del otro lado, dejen de compartir noticias falsas. Es un conflicto interno de Nicaragua, y estas dos versiones no pueden reconciliarse desde la... Es que a estas alturas, o sea, es lo mismo que platicábamos cuando hablábamos de Irán y las protestas en Irán. Hablar de conflictos internos, yo no sé qué tan factible sea en un mundo de transnacionales, de intereses que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con las economías de todos lados, ¿no? Con China metiéndose también en todos lados, Estados Unidos, Rusia. O sea, es muy difícil hablar de conflictos internos. Por un lado, hablar de conflictos internos cuando hay muertos, y luego cruzarte de brazos, pues no. Pues supongo que mi pregunta en cierta medida era ¿en dónde o sea, este conflicto se dio a conocer en todo el mundo, muy a pesar del papel de los medios de comunicación, tanto de Nicaragua como de otros espacios internacionales? ¿Qué leemos o dónde buscamos información que le dejé a Vania, que creo que nos va a hacer favor de subir algunas de las muchas fuentes que consultamos para la intervención del día de hoy, algunos documentos básicos para tratar de entender lo que está pasando. Yo diría que hoy las universidades latinoamericanas tenemos la responsabilidad de discutir cómo hacer vigente la soberanía en el contexto de este mundo con tanta presencia de las transnacionales. Para mí la soberanía es algo que nosotros tenemos que defender, y creo que en este caso, insisto, la solidaridad pasará por esta discusión a fondo, bien informada respecto a lo que pasa, en lugar de una reacción compulsiva sin pensar bien qué es lo que uno está apoyando. O sea, creo que definitivamente hay que condenar la violencia y apoyar al movimiento popular de izquierda. ¿Qué les parece si nos despedimos con
un homenaje a Carlos Mejía Godoy, que rindieron varios músicos nicaragüenses. Un abrazo para todos. Gracias. Son las 9:51 de la mañana y ya está en la línea Demis Volpi. Él es coreógrafo de Rey y Rey, un ballet cuya anécdota, quienes escuchen Primer Movimiento los viernes ya conocen porque formó parte de nuestro radioteatro. ¿Cómo estás, Demis Volpi? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por tenerme con ustedes. Estoy bien. Les estoy hablando ahora del Teatro de las Artes en el CENAR, donde estamos iluminando la escena para que se vea todo bien cuando sube el telón. Cuéntanos qué es Rey y Rey, por qué elegir esta historia y cómo la han llevado hacia la danza. Bueno, Rey y Rey es un cuento infantil de dos holandesas que están, las autoras están con nosotros aquí en México, llegaron ayer a ver un ensayo y bueno, la historia trata de un príncipe que para poder convertirse en el heredero del trono, en el siguiente rey, tiene que casarse. Entonces se le presentan varias princesas y cuando llega la última princesa, él se enamora del hermano de la princesa que viene con ella. Y la reina decide coronarlos rey y rey. Y bueno, viven felices y como en perdices. Como debe de ser. Sí. ¿Y cómo fue este proceso? ¿Cómo traducirlo al lenguaje de la danza? Bueno, honestamente el cuento tiene una estructura muy clara, se ha contado de una forma muy lineal y aparte las entradas de las princesas parecen divertimentos de un ballet, digamos. Entonces, la gran adaptación que yo hice fue que las princesas sean de otros ballets, de otros cuentos. Entonces tenemos a Aurora de la Bella Durmiente, que se pincha un dedo justo antes de entrar y, bueno, se está quedando dormida todo el tiempo. Está Odette Odile, que es del Lago de los Cisnes, que viene el cisne negro con un títere de cisne blanco para hacerse pasar por la buena. Y bueno, historias así pequeñas. Está la Cenicienta que entra con una madrina y se le está desconfeccionando todo el vestido porque tocan las campanas, y pequeñas historias así que cada una entra con su drama y con su complejidad. Sí, justamente uno de nuestros problemas con ese cuento sería las princesas, porque si no queda no hay una que quede bien. Creo que la única mujer que queda más o menos salvada es la reina, que le dice, mira, ya haz lo que quieras, ¿no? Si es lo que tú quieres hacer y es lo que te dicta tu corazón, allá tú. Pero sí, justamente las princesas son estos personajes fársicos, ¿no? Hay una que es española, hay una que canta ópera todo el tiempo, ¿no? Sí. También. Pero bueno, ¿y cómo han recibido? ¿Qué dicen las autoras, por ejemplo? Bueno, las autoras vinieron a ver ayer, están entusiasmadas con la propuesta. No he tenido tiempo de realmente hablar profundamente con ellas. Con respecto a lo que vos comentabas de que bueno, las princesas cada una tenga como un pequeño conflicto, es una comedia y eso es así, o sea, es un cuento entretenido. De todas formas, hay un final feliz para las princesas también, porque dentro de la corte cada una de ellas encuentra también su amor, o sea, el mayordomo termina enamorándose de la Cenicienta. Por ejemplo, Aurora se enamora del paje y el paje de ella. Entonces hay realmente cada una tiene lugar y la libertad de poder enamorarse y tener un final feliz también. La verdad es que se antoja mucho y se antoja también para niños, para grandes, para todas las edades. Creo que es importante acercarnos a estas narrativas y ver qué nos parece, ¿no? Entrarle a la historia y decir, a ver, esto me gustó porque los nuevos modelos familiares, los nuevos modelos de relaciones, los nuevos modelos de amor, pero también esto no me gusta porque a lo mejor me parece que en el tema de género no cuadra con mis ideas, o en el tema LGBT tampoco. Creo que el chiste es que nos acerquemos y que opinemos y que los disfrutemos, Demis. Y que lo comentemos y también. Que entre todos vayamos por allá. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es importante antes de opinar realmente ver lo que estamos proponiendo, claro. Porque es un cuento que es un ballet que está contado realmente como un cuento, con mucha inocencia, con mucha alegría, con mucho color, con mucha creatividad. Va a ser, creo que, una noche muy divertida, unas funciones muy divertidas. Y después, bueno, que el príncipe se enamore de otro príncipe, lo que representa realmente es que es la universalidad del amor, que realmente mostrar que cualquiera puede enamorarse de cualquiera, que el amor cae donde cae y que somos libres de
poder sentir lo que sentimos. Pues aquí nos vamos a enamorar, pero del ballet, así que ¿dónde, cuándo, cómo y a qué hora le vamos a hacer? Bueno, el estreno es mañana a las 18 horas en el Teatro de las Artes en el CENART, y va a haber funciones hasta creo que hasta el 8 de agosto o 11 de agosto. Hasta el 5 de agosto, perdón, hasta el 5 de agosto. Vamos a compartir toda esta información como lo hacemos siempre en nuestras redes sociales, y te queremos agradecer muchísimo, Demis Volpi, por esta invitación que nos haces, no solamente para ver otros tipos de ballet, sino también otros tipos de relaciones. Te abrazamos con mucho cariño. Muchas gracias, un abrazo para ustedes también, espero verlos por aquí. Así será, allá nos vemos. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, gracias a Demis Volpi. ¿Qué les parece todos estos temas? Yo creo que empezamos por trabajo infantil, por el hígado, ballet LGBT, Nicaragua, nuestro país, fiscal carnal. Ahora sí le dimos una buena vuelta, estuvo muy interesante. Y todavía no es viernes. Y todavía no es viernes, mañana tenemos un programa con muchísima información. Nos vamos a despedir el día de hoy con una canción que está buena. Hace 18 años apareció este single de los Smashing Pumpkins, mejor conocido como Try, 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 que tiene un mensaje inspiracional para que nos podamos despedir justo con otros tipos de amor. Así que ya nos vamos. Y aprovechando este momento, las complacencias de mañana van a ser música en español, todo aquello que usted quiere escuchar. Pídalo en redes sociales, @PMovimiento, en Primer Movimiento en Facebook. ¡Solo en español! Solo en español. Y en el 55 36 43 39 durante los próximos 2 minutos, porque luego nos vamos y ya no contestamos. Muchas gracias. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Nos escuchamos mañana de 7 a 10. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.